Hoy el sermón se titula La sabiduría te protege del mal, ¿vale? Nosotros ya vamos por el capítulo 2, pero esta vez vamos a tratar los versículos del 7 al 19. Vayan allí en sus Biblias si pueden, chicos, Proverbios capítulo 2, versículos 7 al 19. Dice la palabra del Señor: Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirá justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven, ni alcanzan las sendas de la vida. Amén. Bueno, chicos, nosotros estamos de alguna manera llevando una serie expositiva del libro de Proverbios. Y cuando hablamos de una serie expositiva, lo que estamos diciendo con esto es que exponemos lo que dice el versículo. De eso se trata la predicación expositiva. La palabra de Dios guía, orienta la enseñanza. Ustedes cuando van a una iglesia probablemente se encuentren siempre dos tipos de predicaciones. Una, en donde el texto es lo que determina el mensaje, y otra, en donde una persona de repente, inspirado, no sé por qué, quiso hablar sobre, no sé, prosperidad o lo que sea, y empezó a citar un versículo que no tiene nada que ver con eso, a aplicar ese versículo que no tiene nada que ver con eso. Y eso es lo que nosotros llamamos otro tipo de predicación. Eso es lo que se podría llamar una predicación falsa, una predicación que no es fiel al texto. Mas la predicación expositiva es aquella que debemos ir versículo a versículo y exponer, enseñar y aplicar lo que ese versículo dice. Eso es la predicación expositiva. Y eso es la predicación que agrada al Señor. En el antiguo sermón, John Jairo estuvo desde el versículo 1 hasta el versículo 3, predicándonos y enseñándonos lo que esos textos hablan. Pero pudiéramos nosotros resumir todo lo que esos 6 versículos nos enseñaron de la siguiente manera: Dios exhortándonos, Dios llamándonos a buscar la sabiduría. Como introducción nosotros podemos ver eso, un recordatorio de lo que hemos visto anteriormente. Una exhortación de Dios a buscar la sabiduría, un llamado de Dios a que busquemos la sabiduría. Pero no solamente nos llamó a buscar la sabiduría, también nos dijo la manera, la forma, el ímpetu, la solicitud con la que alguien debe buscar la sabiduría. Y el Señor comparó nuestra manera de buscar la sabiduría a la manera en la que los hombres buscan el oro y la plata, con fuerza, con ímpetu, con desespero. Muchos de vosotros paráis a las 4 de la mañana para ir a buscar dinero y no les da flojera. Pero difícilmente muchos de vosotros se paran a las 4 de la mañana para buscar sabiduría. Y Dios lo que nos está diciendo, lo mismo que representa el dinero para ti, y con tanto ímpetu, con tanto deseo que tú lo buscas, busca de esa manera la sabiduría. Entonces el Señor nos hace esa exhortación y también nos describe la manera en que debemos buscar la sabiduría, con mucha solicitud, con mucha diligencia, con esfuerzo, con dedicación. Lo mismo que nos costaría a nosotros encontrar el dinero para nuestro sustento, pero así estamos dispuestos a hacerlo. De esa manera el Señor dice, busca la sabiduría. La equipara al oro y la equipara a la plata. Pero ahora, en los versículos que vamos a tratar, el Señor nos da ahora razones, incentivos
motivaciones por las cuales nosotros debemos buscar la sabiduría. Y de eso se trata estos versículos, lo cual lo podemos nosotros resumir en la siguiente forma: la sabiduría te protege del mal. La sabiduría es un escudo. La sabiduría te va a librar de malas decisiones. La sabiduría te va a librar de problemas. La sabiduría te va a librar de consecuencias debido al pecado. La sabiduría te va a librar del mal. Y qué tremendo es que Dios, que es el soberano sobre todas las cosas, no solamente nos exhorta, no solamente nos ordena a buscar la sabiduría arbitrariamente y como si fuese eso y ya, lo tienes que hacer. No. El Señor también se dispone en su palabra a darnos razones por las cuales nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios en su palabra. Y esas razones las veremos ahora en estos versículos. Dicho eso como introducción, hoy el Señor nos va a llamar a buscar más sabiduría porque hay muchas razones por las cuales hacerlo. Pero antes de ver completamente esas razones, el primer punto lo he titulado El cuidador y los beneficiarios. Porque los versículos 7 y versículo 8 que dicen: Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda la senda del juicio y preserva el camino de sus santos. Una de las cosas también que tenemos que aprender sobre la predicación expositiva es que a veces nosotros somos pecadores, somos débiles, somos falibles, nos equivocamos. Y yo, por ejemplo, puedo reconocer que en este caso creo que nos equivocamos en dividir los versículos. John Jairo debió predicar desde el versículo 1 hasta el versículo 8, según mi parecer. ¿Por qué? Porque los versículos del 7 al 8 continúan la misma idea que el autor comenzó a decirnos en el versículo 6 del capítulo 2 de Proverbios. En el versículo 6 el autor nos dice: la fuente de la sabiduría es Dios. Él es el que hace sabio a los hombres. La sabiduría viene desde arriba y es derramada en el corazón del pecador. Es algo que Dios da, es algo que Dios hace. Y aquí nosotros vemos lo que podríamos llamar el equilibrio entre lo que la Escritura nos enseña de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque el texto desde el versículo 1 nos exhorta una y otra vez a que busca sabiduría, sé diligente, lucha por la sabiduría, busca la sabiduría. Pero luego el autor nos recuerda una cosa: Dios es que la da. La fuente de la sabiduría es Dios. En Él es que debes buscarla. Y los versículos 7 y 8 continúan esa misma idea. Dios es el que hace sabio a los hombres. Dios es el que da la sabiduría a los hombres. Dios es el que da el entendimiento al pecador. Mira lo que dice el texto. Él, hablando de Dios, reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Dios guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y en este primer punto vamos a tratar dos cosas. Lo he titulado así: el cuidador y los beneficiarios. Primero vamos a centrarnos en el cuidador. Y lo que el texto de cierta manera a nosotros nos enseña, chicos, es la imagen como si estuviéramos observando a una persona, a un jardinero que ama cuidar las plantas, que es responsable con su jardín. De eso de los que vemos a veces en las películas, que se levantan a las 5 de la mañana, quitan la maleza, riegan sus plantas, le echan abono, están por ellas. Hay personas que inclusive hasta le cantan a las plantas, según diciendo que eso es beneficioso para que ellas crezcan y den buen color. Son personas que están pendientes inclusive en dónde deben de sembrar una planta, en dónde deben de sembrar otro tipo de planta, qué tanto sol le debe de pegar a una. La imagen que el autor nos da es más o menos la imagen de un jardinero que es responsable. En el sentido, chicos, no es que el autor nos está hablando de alguien que cuida del jardín, pero sí de la forma en la que Dios cuida al pecador que ha redimido y salvado. La manera en la que Dios protege a aquella persona en la que Él ha decidido derramar su gracia.
Es la manera en la que Dios cuida y preserva a su pueblo. Mira lo que dice. Él reserva la prosperidad para los rectos. Dios lo hace. Mira lo que dice el versículo 8. El Señor preserva el camino de sus santos. Chicos, es un versículo que nos recuerda cómo Dios cuida de su pueblo, cómo Dios guarda a su pueblo. Chicos, una persona que está en Cristo Jesús es una persona que va a ser transformada. Es una persona en la cual el Señor nuestro Dios ha prometido que va a serle sabio, que lo va a hacer liberto de la esclavitud del pecado, que lo va a hacer andar por camino de rectitud, que va a hacer que prospere su camino, que va a hacer que crezca en santidad, que va a hacer que ande en rectitud. Es una persona que va a caminar y amar la palabra de Dios. Es una persona que va a empezar a amar, orar al Señor. Es una persona que va a comenzar a reconocer el camino del mal y el camino del bien. Pero también en este mundo tan lleno de pecado, en el cual, como dice la Escritura, el pecado nos asedia tan fácilmente, el Señor es como un escudo para Él, nos guarda. Es algo que nos recuerda, chicos, una cosa, que si perseveramos en la fe, si perseveramos en Jesús, si damos fruto, es gracias a que Dios cuida y prospera el camino de los santos. Es gracias a Él, es gracias a que el Señor está guardándote, es gracias a que el Señor está cuidándote, es gracias a que el Señor está protegiéndote. Y no estoy hablando de cosas malas como si fuesen cosas abstractas malas, no, del pecado, de que te desvíes del camino de la verdad, de que abraces todas las mentiras, perversiones, herejías y sutilezas que se están propagando una y otra vez más en este mundo. Es Dios el que hace que nosotros no estemos en el error. Es Dios el que hace que nosotros no estemos creyendo lo que dice un testigo de Jehová. Es Dios el que hace que nosotros no estemos creyendo lo que enseña un musulmán, un mormón. Es Dios el que hace que nosotros no estemos abrazando las teorías feministas. Es Dios el que hace que nosotros no estemos abrazando la promiscuidad de nuestro tiempo. Él es el que nos protege. Él es el que nos guarda. Él es el que nos cuida. Y eso es lo que nos está recordando el texto. Cómo Dios trabaja en su pueblo, cómo Dios cuida a su pueblo. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículos 2 y 3. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo nos está recordando aquí. Este texto nos está hablando de la parábola de los sarmientos y la vid. Nosotros somos los pámpanos, los sarmientos, las ramas de la vid. Jesucristo es la vid, el tronco en el cual nosotros estamos injertados y del cual nosotros nos vitalizamos, recibimos vida eterna, recibimos el reino de los cielos. Y Jesucristo está diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Pero mira lo que dice en el texto acerca de la obra del Padre en nosotros, que somos las ramas que estamos injertados en Cristo Jesús. Dice que el Padre, Él es el labrador. Y dice que Él es el que poda, es el que cuida a todo sarmiento, es decir, a todo rama que da fruto. El Señor dice que eso es lo que hace el Padre. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. El creyente, el que está en Jesucristo, vive, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Si tú sigues siendo el mismo rebelde con tus padres, practicante del pecado, esclavo del pecado, esclavo a la pornografía, esclavo a la masturbación, esclavo a la mentira, esclavo a la ira, esclavo a las pasiones de este mundo, si tu deseo está en este mundo, si solo amas este mundo, si quieres ser aplaudido por este mundo, si te preocupa lo que este mundo piensa, preocúpate. Si no ves fruto en ti, es porque probablemente entonces Dios no está trabajando en tu vida. Pero es seguro, es una promesa que Dios obra y trabaja en su pueblo. Dios no deja a su pueblo igual. Dios no puede ser que derrama su espíritu en un pecador y ese pecador sigue siendo el mismo. No puede ser. Hay una transformación progresiva en nuestro corazón.
Cuando Cristo reina en nuestro corazón, nuestros valores y deseos cambian radicalmente. Comenzamos a aborrecer lo que antes amábamos y comenzamos a amar lo que antes aborrecíamos. Comenzamos a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y aborrecemos y despreciamos todo lo que este mundo nos ofrece. Es un cambio que no podemos controlar. Es algo que soberanamente y sobrenaturalmente Dios hace en el corazón nuestro. Ayer me dolió mucho poder conocer a un señor que me dijo que supuestamente es cristiano. Y yo le pregunté, ¿cómo me describirías la obra de Cristo en ti? Y me pareció tan triste escuchar a ese hombre decir, bueno, me pareció una buena experiencia. Mira, chicos, Jesucristo no es una experiencia. Jesucristo es el poder de Dios para traer vida y salvación al pecador. Miren, cuando alguien recibe la salvación de Cristo, es una obra tan radical y tan fuerte que es como si literalmente la sociedad comenzara a ver que un muerto fue resucitado. Ven una persona totalmente distinta. No digo que sea perfecta, no digo que seamos para nada perfectos, pero es una obra que Dios comienza y progresivamente va santificando en nosotros. Yo no soy el mismo que cuando tenía 21 años, que cuando Cristo me rescató a los 21 años. No soy el mismo. Pero por su gracia y misericordia, la intención de mi corazón continúa siendo la misma. Deseo agradarle a Él. Deseo buscarle a Él. Deseo hacer su voluntad. Deseo seguir creciendo. Por su gracia y su voluntad y misericordia en mi vida, a pesar de todos los destellos de la falsa gloria de este mundo y de todos los placeres que Él supuestamente nos ofrece a nosotros, el Señor no ha permitido que yo sea engañado, flasheado, seducido. No lo ha permitido aún. Tú verás a una persona pecando, tú verás a un hombre fallando, sin duda alguna. Pero por lo que sea y por su voluntad y por cómo Él lo hace, tú verás a una persona que Él vuelve a levantar, que lleva arrepentimiento y que a la mañana siguiente vuelve a querer seguir buscando la voluntad del Señor. Es un cambio radical que Dios hace. Y Dios promete que va a cuidar eso. Dios promete que va a preservar el camino de sus santos. Miren, chicos, si ustedes vivieran en Venezuela, os daríais cuenta rápidamente el deterioro social que hay en mi país. Pero sobre todo os daríais cuenta de cuán mal lo ha hecho el gobierno administrando las calles de Venezuela. Yo diría que en Venezuela hay huecos y un poquito de calle. No es que hay calles y algo de huecos, no, es que las calles están llenas de huecos. Y por allá puede que te encuentres una calzada buena. ¿Por qué? Porque es un mal administrador el gobierno de Venezuela. Gobierno corrupto, no destina el dinero de la manera que debe hacerlo. Chicos, Dios no es un rey, un soberano que no va a prosperar a su pueblo, no. Dios no es un irresponsable. Dios va a cuidar la calzada del pueblo de Dios. Dios no va a dejar que nuestro camino se llene de agujeros, de huecos, en el cual vamos a tropezar. No. Mira lo que dice, va a preservar el camino de los santos. Por donde andemos, por donde nos conduzcamos, no vamos a resbalar. En el sentido de que no nos vamos a desviar del camino de Cristo. En el sentido de que no vamos a dejar de seguir a Jesús. En el sentido de que no nos vamos a quedar estancados en un agujero y no vamos a crecer en santidad. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Si tú no estás creciendo en sabiduría, preocúpate. Si tú no estás creciendo en santidad, preocúpate. Ve a Jesús urgentemente. Huye a Él. Por la fe, abrázale a Él. Renuncia a tu pecado y abraza a Jesús. Porque eso no puede ocurrir. Dios ha prometido que va a hacer eso. Mira, quiero resaltar también una cosa que hace el Señor. Guarda las sendas del juicio. Y quiero resaltar eso porque sé que son palabras un tanto antiguas para nosotros entender y comprender de qué está hablando.
Cuando el texto nos dice, guarda las sendas del juicio, ¿a qué se refiere con eso el Señor? En otras palabras, lo que Dios quiere decirnos a través de esta expresión es que Dios hace que pensemos y tomemos decisiones con sentido común. Nos da el conocimiento que nos permite reaccionar correctamente a situaciones de la vida diaria. Él hace que pensemos con cordura. Nosotros estamos viviendo en un mundo que ha perdido completamente la cordura. Completamente. Nosotros estamos en un mundo en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Un mundo que dice que un hombre puede tener el miembro, que una mujer puede tener el miembro de un hombre. Es un mundo que ha perdido la cordura. Un mundo que dice que lo que una mujer tiene en su vientre no es una criatura, no es un niño, es un mundo que ha perdido la cordura. Un mundo que dice que la homosexualidad es algo normal y natural, es un mundo que ha perdido la cordura. La razón por la cual el pueblo de Dios no abrazará para nada esas ideologías es porque Dios nos guarda y guarda nuestras sendas de juicio. El Señor hace que andemos en cordura. El Señor hace que andemos en la verdad. De eso se trata el juicio, chicos, que Dios derrama sobre nosotros. El Señor hace que nosotros podamos ver y observar una cosa y decir, esto no es justo, esto sí lo es. El Señor también hace que un hombre casado aprenda que primero está su esposa, sus hijos y después está él y todos los demás. El Señor hace que el hombre entienda que a través del ahorro, del esfuerzo, del sacrificio, de la integridad, de esforzarse, es que se logra obtener bienes materiales lícitamente en este mundo. El Señor es el que hace que nosotros comprendamos que por encima de la comodidad de este siglo está primeramente la salvación de nuestra alma. Él es el que hace que pensemos de esa manera. Y eso nos hace pensar en al menos un par de cosas, chicos. Debes dar gracias a Dios que estás en Cristo Jesús. No debes darte golpes en el pecho. No debes pensar que tú eres más inteligente que los demás. Ha sido por pura gracia, ha sido por pura misericordia de Dios que nosotros no estamos en este mundo abrazando las perversiones que enseña este siglo. Es por su misericordia, es por su pura gracia. Pero el mundo está como está, porque como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. No hay peor castigo, chicos, que cuando Dios dice esto. ¿Tú quieres vivir así? ¿Tú quieres darte esos placeres? ¿Tú quieres entregarte a tus pasiones? Anda. No hay maldición más horrenda esa, chicos. Cuando Dios decide dejar una sociedad a una mente depravada. No hay castigo más horrible. En sí mismo, dice la Escritura, ese es el castigo y el extravío por causa de su maldad. Cuando Dios suelta a alguien a que ande en su mente, cuando Dios suelta a una persona a que viva sus pasiones, esa es la maldición más horrible que tú jamás podrás ver. Es el comienzo de una sociedad directamente al colapso. Es el comienzo de una sociedad que va de mal en peor. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad occidental ha sido entregada a una mente depravada. Esa palabra depravada lo que significa es una mente reprobada. No tienen la capacidad para acertar en lo que es correcto, justo y bueno. No tienen la capacidad para distinguir lo que les hará daño de lo que no les hará daño. Están reprobados. Es una mente que ante la verdad aplicada de Dios está completamente desprovista de toda realidad y verdad. Mas Dios, ¿qué hace con su pueblo? Lo preserva, lo cuida. Y esto es importantísimo, chicos. La iglesia de Cristo no se va a corromper. Entre nosotros habrán personas que abrazarán
estas ideologías, pero es porque no es pueblo de Dios. Entre lo que se denomina la iglesia visible, hay denominaciones que ahora dicen que una persona LGTBIQ puede entrar perfectamente al reino de los cielos. Ellos lo harán, pero el pueblo de Dios no se corromperá. Entre nosotros hay también cizaña. Entre el pueblo de Dios también hay mala hierba. Pero llegará el momento en el que Dios separará la mala hierba del trigo. Y entre ese momento, la mala hierba no podrá hacerle nada al pueblo de Dios, porque Él nos guarda, Él nos preserva. Él lo ha prometido de esa manera. Entonces Dios hace eso, pero ¿a quién Dios cuida? Mira el texto cómo lo dice. El texto describe a los beneficiarios. Y mira cómo lo describe. Dice que son rectos y son santos de Dios. Rectos y santos. Estas son dos palabras que nos describen a una persona que está en Cristo Jesús. Son dos palabras que nos describen a una persona que ha resucitado de entre los muertos. Son dos palabras que nos describen a alguien que ha puesto su esperanza en Jesucristo. Son dos palabras que nos describen al pueblo de Dios. Y esto es importante, chicos, porque Dios no es un amuleto de buena suerte. No pienses que tú vas a vivir a espalda de Dios, harás lo que tú quieras, le darás la espalda a Dios, y no pienses que simplemente por, de cierta manera, algún día orar, de cierta manera otro día leer la Biblia, eso va a ser como un amuleto que te va a librar de malas decisiones. No. Dios cuida a su pueblo. Y su pueblo se caracteriza por andar en rectitud y en santidad. El que no anda en rectitud y en santidad debe preocuparse, porque es muy probable de que Dios lo ha soltado. Dios no te está cuidando. No lo hace. No, Dios no puede perder tiempo y no va a perder tiempo, energía y gracia en una persona que no es de su pueblo. No lo hace. Y yo quiero que maticemos una cosa. Que al impío le vaya bien según como nosotros definimos lo que es bien, no quiere decir que Dios está con él. Por ejemplo, yo vengo de Venezuela. En Venezuela los ladrones se presinan antes de ir a matar y a robar a una persona. En Venezuela los ladrones le piden a Dios que prospere el atraco que van a cometer contra un prójimo. ¿Y tú crees que Dios está con él? Para nada. En lo absoluto no está con él. Y a lo mejor nosotros veremos una y otra vez más al impío prosperar, crecer, tener buena salud, tener buena vida, como lo describe la palabra de Dios. Pero tú debes recordarte una cosa. La prosperidad de la que Dios habla en la palabra para su pueblo es una palabra que nos lleva a la santidad. Nosotros medimos el éxito de una manera completamente distinta a que la mide el mundo y el hombre de este mundo. Una persona exitosa en Cristo es una persona que le dice, miente o pierdes tu trabajo. Y esa persona dice, pues pierdo mi trabajo, con mucho gozo, pero yo no le voy a dar la espalda a mi Señor. Una persona exitosa en Cristo Jesús es una persona que, a pesar de que se burlen de él en el colegio, lo tomen a mal en el colegio, hace lo necesario y lo posible por predicar el evangelio a sus compañeros, aunque le cueste eso perder amistades, aunque le cueste eso recibir golpes, aunque le cueste eso recibir burlas. Una persona que está en Cristo Jesús es una persona que entiende que su familia es una de las cosas por las cuales va a rendir cuentas a Dios. Y no mide el éxito en todas las cosas materiales que puede acumular, no. Mide el éxito en si está transmitiéndole su fe, los valores, las verdades, la palabra de Dios a su familia y a su hijo. Nosotros medimos el éxito de una manera completamente distinta. Totalmente. Nosotros nos gozamos en ver a Cristo cada vez más formado en nosotros. Cada vez más. Cueste lo que cueste. Sangre, burlas, golpes, cueste lo que cueste,
Nuestro gozo y nuestro éxito se mide y se pondera en que nosotros menguemos, pero que Él crezca. Es totalmente distinto como Jesús nos manda a llevar. Y eso es importante, chicos, porque Dios solamente va a cuidar a alguien que ande en rectitud de corazón. Quien quiere crecer en santidad, quien busca a Dios con deseo, con pasión, con amor, quien prepara su corazón y viene a escuchar la palabra de Dios, te aseguro una cosa, vas a ver fruto en tu vida. El que persevera a pesar de que mira en sí pecado y a pesar de que mira que vuelve a tropezar, pero vuelve a humillarse, vuelve a llevar su corazón al Señor, vuelve a clamar que le ayude a vivir la sabiduría de la palabra de Dios, derrama su corazón a Dios y pide a Él que le dé sabiduría, te aseguro que Dios va a responder. Estos textos están escritos en una forma de promesa. Él prospera el camino de los rectos. Él preserva el camino de los justos. Son promesas de Dios para su pueblo. El Señor no nos va a soltar. Y es por eso que nosotros no queremos perder el tiempo con ustedes. Si Dios obra en vuestros corazones, no importa cuán inmaduro tú seas, no importa cuán niñato ahora tú seas, no importa cuán esclavo al pecado tú seas, no importa qué tanto el mundo ahora mismo te tenga seducido, pero si Dios quiere obrar en tu corazón, te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. Y eso lo hace el Señor a través de la predicación de su santa palabra. Y es lo que yo quiero hacer y yo sé que mi hermano John Jairo también. Entonces, chicos, el llamado es a vivir en coherencia a lo que realmente tú quieres. Si tú quieres ser sabio, compórtate como un sabio, porque Dios no va a prosperar el camino del necio, no lo va a hacer. Si tú quieres ser sabio, busca la sabiduría, clama la sabiduría, vive en integridad. Si tú quieres ser sabio, sé responsable en tu trabajo. Si tú quieres ser sabio, sé responsable en tus estudios. Si tú quieres vivir sabiamente, sé responsable en tu casa. Si tú quieres vivir sabiamente, sé responsable en la lectura de la palabra. Si tú quieres vivir sabiamente, sé responsable en la oración. Si tú quieres vivir sabiamente, sé responsable con quienes tú pasas el día y el tiempo. Dios va a responder. Vas a ver fruto en Él. Vas a ver a cada día más a Cristo en ti. Vas a ver cada día más formado la santidad de Jesús en tu corazón. Y eso es una cosa que nos llena de gozo y regocijo. El Señor Jesucristo lo dijo así. Los discípulos llegaron a Él y le dijeron, Maestro, increíble, estaba un tío endemoniado ahí. Yo le dije, en tu nombre, en el nombre de Jesús, fuera. Y los demonios nos hicieron caso, Maestro. Y tú sabes lo que el Señor Jesucristo le dijo. No regocijéis de esas cosas. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Regocijaos de que tenéis salvación. Regocijaos de que estéis creciendo en mí. Porque Jesús mide el éxito de una manera totalmente distinta, muy diferente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes guarden en su corazón. Si te comportas fielmente delante de Dios, verás fruto, verás fruto. Eso es una promesa. Ahora, ¿qué fruto vamos a ver? ¿Cuáles son esos beneficios? Y por eso he titulado el segundo punto, los beneficios de la sabiduría. Versículo 9 al 11 dice, entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Dos cosas dice el texto que recibiremos nosotros como beneficios por la sabiduría. La primera es discernimiento y la segunda es discreción. La primera es discernimiento y la segunda es discreción. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Y el versículo 11, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Y lo que vamos a hacer ahora primero es definir qué significa la palabra discernimiento, porque estoy seguro que a veces nos cuesta entender esta palabra. Pero mira lo que algunas personas han escrito sobre el discernimiento. Dice,
El discernimiento es la agudeza, capacidad de entendimiento o la comprensión para ver las cosas como son. El discernimiento nos permite distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas, entre lo verdadero y lo falso, entre lo inapropiado y lo apropiado. El discernimiento es la capacidad de ponerse en la posición correcta. Es el arte y la habilidad de ver las cosas como Dios la ve. Eso es el discernimiento. El discernimiento es como un mapa que te muestra el camino del bien y el camino del mal. El discernimiento es un mapa que te instruye y te guía en lo que debes de hacer y en lo que no debes de hacer. El discernimiento es esa capacidad y habilidad que tenemos nosotros para decir, esto es bíblico, esto no es bíblico. El discernimiento es un regalo que la sabiduría le da al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no sea engañado, para que no sea seducido, para que no sea torcido, para que no se corrompa. Ese es uno de los primeros regalos que nos da la sabiduría. ¿Y cuán necesario es desarrollar esta habilidad en nuestros tiempos, chicos? Estamos en tiempos en donde la herejía se enseña como algo bueno. Estamos en tiempos en donde todo es verdad. Estamos en tiempos en donde tú no puedes decir estás equivocado. Estamos en tiempos en donde se le tacha a aquellas personas que dicen esto es mentira. Estamos en tiempos en donde todo es aceptable. Estamos en tiempos en donde el pecado se vende, se enseña de una manera sofisticada y sutil. Y la persona que no tiene discernimiento es abrazada por esas mentiras y se pierde totalmente. Totalmente. Muchas iglesias han abrazado el feminismo por falta de discernimiento. Al dejarse llevar por las emociones, al dejarse llevar por falsas y mentirosas emociones, terminan abrazando cosas que contradicen completamente la palabra de Dios, pero sobre todo que en sí mismas son mentiras. El discernimiento, chicos, es lo que permite que nosotros veamos a Jesús y también nosotros distingamos el error, todo aquello que nos aparta de Cristo. Es esa habilidad que nos permite a nosotros poder decir, esa opinión que esa persona ha dado no es correcta. No es así. No es así. El discernimiento es lo que hace que una persona pueda librarse de, por ejemplo, ideas y enseñanzas como esta. Mi cuerpo, mi decisión. A la primera parece que tiene todo sentido. Es su cuerpo, debería ser su decisión. Pero el discernimiento te hace pensar y analizar esa expresión. Y te lleva a conclusiones como, pero es que no es el cuerpo tuyo, es el cuerpo del niño. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad dice que un niño que es abortado no es un niño? Pero cuando, y esto está en la ley, si quieren lo ven, pero cuando una persona que va borracha conduciendo atropella a una mujer de 3 meses de embarazo, ¿tú sabes por cuántos homicidios lo condenan? ¿Por 1 o por 2? Por 2 homicidios lo condenan. El discernimiento nos hace a nosotros ver la maldad, la vileza y la perversión de las ideas que se están propagando en nuestros tiempos. Ver ese doble estándar abominable con el que las personas que gobiernan nuestra sociedad promueven leyes que solamente son diabólicas en sí mismas. Promueven la muerte y la destrucción. Por falta de discernimiento el mundo abraza todo lo que se le dice. Por falta de discernimiento una mujer puede decir mi cuerpo, mi decisión, pero luego decir, pero es que una embarazada no puede tomar alcohol, porque es que si toma alcohol puede matar a su hijo. Por falta de cordura, una persona llega a esas decisiones y pensamientos. Pero el discernimiento nos permite a nosotros ver las mentiras que están sutilmente
entretejidas en los discursos y enseñanzas de nuestros días. Sutilmente entretejidas. Y es por eso que es una virtud que debemos atesorar, clamar y pedir a Dios que nos dé, que nos lo otorgue, que nos la capacite, que nos ejercite en el discernimiento. Es sumamente importante. Ahora, pero el texto también nos dice que nos permite discernir el Señor. Y el texto dice que discerniremos que justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Y lo que quiero hacer ahora, chicos, es rápidamente definir estas palabras para que las podamos entender. Justicia. La justicia, chicos, no es andar por ahí por la calle y matando a todos los que le hacen daño a alguien. No. Tampoco es ir por ahí promoviendo Black Lives Matter. Tampoco eso es justicia a la luz de la palabra. Tampoco es ir y reivindicar los derechos de las mujeres. Tampoco a eso se refiere. Tampoco es ir y reivindicar los derechos de los pobres. No es a eso a lo que se refiere. Aunque como creyentes, si nosotros vemos tales injusticias, tenemos la libertad y también la responsabilidad, pero a través de la palabra de Dios, combatir y contrarrestar tales mentiras. Pero cuando la Escritura habla de justicia, de lo que está hablando es de la capacidad de actuar de manera correcta para con Dios y para con los hombres. Es la capacidad de hacer lo que es correcto delante de Dios y lo que es correcto delante de los hombres. Es una buena relación para con Dios, que eso va a terminar llevándonos a una correcta relación para con nuestro prójimo. De eso se trata, hacer justicia. Es hacer la voluntad de Dios cuando se tiene que hacer la voluntad de Dios, en el momento que se tiene que hacer la voluntad de Dios y de la manera que demanda ese momento que se haga la voluntad de Dios. Es un deseo que tiene el creyente porque Dios se ha glorificado. Es un deseo que tiene el creyente de que se haga lo que le agrada a Dios. Y es una actitud que nos lleva a vivir y actuar de esa manera. De eso se trata la palabra justicia en nuestro contexto. Pero también juicio. ¿Qué quiere decir con juicio? Lo hemos descrito hace un momento. El juicio es actuar con cordura, libre de influencias que tuercen la verdad de la palabra de Dios. El juicio es actuar, determinar, definir las cosas como Dios lo hace. El juicio es tomar decisiones de una forma ordenada y correcta. Eso nos permite discernir. El discernimiento trae eso como regalo, que nosotros podamos discernir lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero. Pero también nos dice que podemos discernir equidad. Equidad. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra de equidad significa usar y tratar bajo el mismo estándar a todos. Implica tener en cuenta las necesidades y circunstancias de las personas cuando son relevantes y permanecer imparcial cuando las necesidades y circunstancias de las personas son irrelevantes. Ahora, yo sé que esto suena muy aburrido. Yo sé que esto suena un poco técnico para vosotros. Pero chicos, les voy a ser sincero. Si ustedes quieren crecer en sabiduría, tienen que ser profundos. Si ustedes quieren ser superficiales, pues serán superficiales. Si ustedes quieren ser sabios, tienen que ir a la raíz de lo que significa lo que Dios quiere decir en su palabra. Tienen que clamar a Dios para que les ayude a articulizar esas verdades, explicarlas con toda certidumbre, con toda confianza y con toda verdad. Porque mira, suena muy técnico, ¿vale? Todo esto, justicia, juicio, equidad y todo buen sendero. Pero yo quiero mostrarte cómo esto es algo del día a día, cómo esto es algo tan importante. Mira, una persona equitativa es una persona que hace lo siguiente. Si yo tengo una compañera de trabajo, ¿vale? Que la compañera de trabajo tiene el tiempo correcto
tiene espacio en su tiempo para trabajar, de hacer todas las responsabilidades bien y a tiempo que se les ha dado, ¿vale? La persona equitativa, ¿sabe lo que haría si esa compañera de trabajo quiere utilizarlo para que le haga el trabajo a ella? La persona equitativa se abstiene. La persona equitativa le dice, no, tú puedes hacer ese trabajo. Tú tienes la capacidad para hacer ese trabajo. Tú solamente te quieres aprovechar de mí. Pero eso no es correcto. Tú tienes que hacer lo que te corresponde hacer. Y eso es algo que yo vivo todos los días en mi trabajo, con una compañera de trabajo. La persona equitativa, por ejemplo, chicos, ¿sabe lo que hace? Han entrado unos ocupas a la casa. Ay, pobrecito, es que son pobres y no tienen dinero. La persona equitativa, ¿tú sabes lo que dice? Eso es injusticia. Eso no es correcto. Eso no es apropiado. Eso no justifica tu acción. Eso que tú estás haciendo no está bien. La persona equitativa, tú saben también lo que hace. Trata a todos por igual. No se deja influenciar en sus decisiones si una persona es negra o blanca, si una persona es rica o pobre. Y ese es el mensaje que impera hoy en día en nuestra sociedad. Los negros son pobrecitos, los blancos son opresores. El hombre es opresor, la mujer es pobrecita. El equitativo no se deja guiar ni gobernar por esas cosas. El justo no se deja guiar ni gobernar por esas cosas. El justo desea hacer la voluntad de Dios en todo lugar. Tiene la capacidad para hacerlo. Dios lo capacita para hacerlo. Y es capaz de tratar equitativamente las cosas, es capaz de tratar las cosas con justicia y es capaz de discernir cuando algo es incoherente y cuando algo es coherente. Y les digo una cosa, chicos, si vosotros no os espabiláis en esto, vais a sufrir grandes consecuencias en vuestra vida. Grandes consecuencias. Porque el Señor nos está hablando de que estas son las herramientas para que una persona viva sabia. Y en el mundo hay dos tipos de personas, sabios y necios. Y si no eres sabio, entonces serás necio. Y si no eres sabio, recibirás la recompensa de un necio en tu vida. Y debes de espabilar en ese sentido. Profundizar en la palabra de Dios, profundizar en sabiduría, crecer en el conocimiento de Cristo. Pedir a Dios que te ayude cada día más a ver el mundo, la vida, a la perspectiva y a la forma en la que Él ve las cosas, a través de su palabra. Porque solamente así podremos crecer en sabiduría, chicos. No hay otra forma. Pero también el texto nos recuerda que otro de los beneficios que vamos a recibir es la discreción. Y mira, esto es precioso. ¿Qué es la discreción? La discreción es la pequeña virtud de la delicadeza, de la fineza espiritual, de la prudencia en el juzgar, en el obrar, en el hablar, en el mirar. Es la que nos lleva a actuar y a hablar con oportunidad. La virtud de la discreción, hija de la prudencia, es la reserva en las acciones. Es un don de expresar con agudeza, ingenio y oportunidad una verdad. Y aquí yo quiero cerrarles la imagen de lo que Dios nos está mostrando. Miren, chicos, tú puedes ser sabio, discernir. Tú puedes ser 1 a 1 en determinar cuando algo está bíblicamente correcto y cuando no. Pero puedes ser un torpe para corregir. Puedes ser inoportuno a la hora de hablar. Mira, a lo mejor lo que tú vas a decir es completamente cierto, pero no eres suficientemente sabio como para tener la discreción de decirlo en el momento adecuado. A lo mejor tú vas a corregir a un hermano en la iglesia y lo vas a corregir por cosas lícitas, pero a lo mejor lo haces sin discreción.
no lo haces cuidando la reputación del hermano, no lo haces con las palabras apropiadas, no lo haces con la cordura apropiada, no lo haces con la sutileza apropiada, no lo haces, amigo y amiga, con la actitud correcta. Entonces, para que os deis cuenta de que cuánto necesitamos profundizar en el Señor. Y miren, yo les quiero llevar a otro ejemplo práctico, porque a lo mejor esto puede que no lo veáis tan útiles para vuestras vidas. Miren, cuando Nísida y yo llegamos a Caminando por Fe, nosotros llegamos ciegos a muchas cosas pecaminosas que habían en nuestras vidas. Mucha inmadurez, mucha falta de disciplina. Llegamos de aquella manera, por pura gracia de Dios. Y en el momento en que la palabra de Dios fue predicada delante de nosotros, wow, fue como que literalmente Dios hiciera así a un interruptor y encendiera las luces. Y nosotros pudimos ver el desorden de matrimonio que teníamos Nísida y yo. Entonces Dios comenzó a trabajar de una manera en mí, un poco más rápida, y de una manera en Nísida, un poco con más pausa. Y yo comencé a abrazar con fuego, con ímpetu, con deseo, un montón de verdades bíblicas de las cuales yo le doy gracias al Señor. Comencé a llenar mi mente y mi corazón de la palabra de Dios. Pero me faltaba discreción. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando mi esposa hacía algo y yo tenía que corregirlo, todo lo que le decía era correcto, pero no había esa fineza, no había esa sutileza, no había ese tacto, no había la discreción. Y en lugar de yo edificar a mi esposa, ¿tú sabes lo que ocurría? Solo le causaba daño. Entonces, una cosa es que tengamos la mente llena de sabiduría, de conocimiento, y tenga la capacidad, amigo y amiga, de discernir lo que es justo de lo injusto, lo que es correcto de lo incorrecto. Pero otra cosa también es tener la capacidad de que esa sabiduría la apliques en el momento adecuado, en el momento oportuno, de la manera correcta. El sabio pasa desapercibido. El sabio no quiere ser reconocido. El sabio solo quiere ver la sabiduría en el otro. El sabio no le gusta resaltar el pecado del otro, lo cubre. El sabio protege al débil. El sabio no se ríe ni se burla del necio. El sabio es como Jesucristo, que vino una mujer prostituta a la cual todos señalaron. Y el Señor, con mucho tacto, con mucha sutileza, con mucha gracia, con mucho amor, hizo que esa mujer viera su pecado, pero la guardó y la protegió para la vida eterna. El sabio es así. El sabio es como el Señor Jesucristo, que está Poncio Pilato o está el Señor Jesucristo con todas las autoridades religiosas del momento, y ellos le decían: dinos quién tú eres. Y Jesús: ¿pero por qué no te defiendes? Y Jesús. Y ojo, la verdad estaba ahí mismo encarnada. La sabiduría, como la cantamos, estaba ahí mismo encarnada. Si alguien tenía algo que decir ahí, era Jesucristo. Si alguien abría su boca y salía palabras de vida eterna, era Él. Pero Él hablaba cuando tenía que hablar, callaba cuando tenía que callar. Pero cuando hablaba el Señor Jesucristo, hasta se le espeluca, ¿no? Se le espeluca la piel a uno. Solo decía un par de palabras y ya. Ese es el sabio y eso es lo que Dios quiere que ocurra en nuestras vidas. Y por eso debemos orar fervientemente para lograr vivir de esa manera, para lograr alcanzar esa sabiduría. Pero aparte del ejemplo del Señor Jesucristo, yo quiero darles otro ejemplo. Naomi, si puedes poner Génesis capítulo 50, versículo 20. Vamos a ver otro ejemplo de otra persona que por la gracia de Dios vivió esta sabiduría a la cual estamos llamados.
y es José. En Génesis capítulo 50, versículo 20, dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Muy bien, quiero contextualizar. Este es José y tiene a sus hermanos que lo habían vendido como un esclavo, hermanos que lo odiaban, hermanos que querían matarlo, hermanos que lo lanzaron a un pozo, hermanos que mintieron a su padre diciéndole a su padre que José había sido comido por las fieras, hermanos viles y sanguinarios que lo detestaban a muerte y lo vendieron como esclavo. Pasaron años y ellos sin ninguna pizca de remordimiento, sin ninguna pizca de arrepentimiento, por una hambruna tienen que ir a Egipto. Y en todo ese tiempo José fue tratado como esclavo, José fue tratado como un delincuente que intentó abusar de una mujer. José vivió unos 10 años en prisión. José sufrió un montón de vituperios, pero por la voluntad de Dios se convirtió en el segundo bajo el mando de todo el imperio de Egipto. Y debido a la hambruna, los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a buscar pan. Y José los mira desde lejos y los reconoce de una sola vez. Pero es increíble ver esto. José no dijo nada. José no actuó en lo absoluto. José no actuó deprisa. Josué no fue rápido para decir algo. Josué no fue a darles en la yugular a ellos para castigarlos por todo el mal que le hicieron. Si nosotros vemos todo lo que pasó desde que José vio a sus hermanos hasta que él citara este versículo que acabamos de citar, pasaron bastante tiempo. Y aquí vemos un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Miren cómo José, por la sabiduría de Dios, discierne todo lo que le ocurrió, todo lo que le pasó, todo lo que sus hermanos le hicieron. José lo discierne de esta manera: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ese es un hombre que ve la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el mover de Dios en la vida. Ese es un hombre lleno de sabiduría, un hombre que discierne las cosas. Sí, ustedes tuvieron mucho odio y rabia hacia mí y me querían matar, pero es que Dios quiso usar ese odio y esa rabia que ustedes tenían para que sucediera como hoy sucede, para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que viniéramos a salvación, para que no muriéramos de hambre. Y ese es el poder de Dios aplicado en el corazón de un ser humano. Nos permite ver las cosas a los ojos de Dios. Y eso trae bendición, bienestar, gozo y vida eterna al corazón del pecador. Ahora, para nosotros adquirir discernimiento y para nosotros adquirir discreción, entre estos dos versículos hay un pasaje, hay un versículo que es el versículo 10, que está como si fuese una especie de cinta adhesiva, ¿vale? Por dos caras. Ustedes saben cuál es esa cinta adhesiva, por dos caras, ¿no? Pega por un lado y pega por el otro. Bueno, el versículo 10 está de esa manera y está como una condición que nos describe lo que debe ocurrir en nosotros para que podamos llegar a vivir en ese tipo de sabiduría. Miren lo que dice el versículo 10. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Solamente alguien que atesora la sabiduría de Dios en su corazón es una persona que va a poder vivir de esta manera, discerniendo las cosas, viendo el mundo como Dios lo ve, viendo las decisiones de las personas como Dios la ve, viendo sus decisiones como Dios la ve, escogiendo lo que es justo y lo que no lo es, decidiendo por la rectitud, buscando la santidad, buscando la justicia, buscando la rectitud. Para que eso ocurra,
la lucha está en el corazón. El corazón, chicos, no es aquel objeto, órgano donde están las emociones del ser humano. Bíblicamente hablando, no es así. El corazón, según la Biblia, es la fuente de la que realmente emana nuestra voluntad, la fuente de donde emana la vida, la fuente en donde están nuestros mayores deseos, anhelos, aspiraciones. Es lo que realmente mueve nuestras decisiones. Es el lugar en donde estamos guardando el tesoro más importante que tenemos. Es lo que hace que tú te vistas como te vistes. Es lo que hace que tú hables como hablas. Es lo que hace que tú te conduzcas como te conduces. Tal como es el corazón del hombre, dice el Señor, así es su vida. Por eso el autor apunta al corazón como una condición. Y eso es importante, chicos, porque a lo mejor ustedes ya tienen verdades bíblicas en la mente, pero aún no están aquí en el corazón. Aún no están en el lugar que mueve la voluntad y los deseos de los hombres. Aún no está atesorando la sabiduría allí. Y es en ese lugar en donde tú debes atesorar la sabiduría. Es a partir de ese momento en donde la sabiduría sea grata para tu alma, en donde sea un deleite para tu corazón, que tú verás fruto de salvación y de vida eterna en tu vida. Que tú verás santidad, que tú verás el carácter de Cristo, que tú verás cada día más haciendo la voluntad de Dios. Y por eso yo te llamo siempre, joven, guarda tu corazón. Ora y pide a Dios para que lo que apuntas en tu libreta se atesore y sea grabado en el corazón. Ora y apunta a Dios. Chicos, no hay cosa más dura que ver la diferencia que tenemos entre lo que sabemos y lo que vivimos. Eso es muy triste. Una persona que realmente quiere agradar a Dios no se conforma simplemente con saber doctrina, quiere vivirlo. Y hay todo un mundo, hay todo un abismo de separación entre saber una doctrina y aplicarla a tu vida. Corresponde sufrir, corresponde llorar, corresponde orar, corresponde doblar las rodillas, corresponde pasar horas en la palabra, corresponde luego orar otra vez y pedir a Dios para que esto sea grabado en el corazón, sea atesorado en nuestro corazón, sea sellado la verdad de Dios en nuestro corazón. Y a partir de ese momento comenzarás a disfrutar de la sabiduría de Dios, la sabiduría conduciendo tu vida. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo Dios cuida de su pueblo, un pueblo que vive en rectitud, un pueblo que es santo, apartado para Cristo. Pero también hemos visto, ¿no?, cómo Dios nos da las herramientas y nos capacita con los beneficios de la sabiduría, dándonos discernimiento y dándonos discreción. Pero ahora en el tercer punto, y a partir de este, vamos a ver cómo la sabiduría concretamente nos protege de dos cosas. Y la primera es, nos protege del hombre malvado. Y la segunda es, nos protege de la mujer extraña. Y quiero decirlo de esta manera primeramente, antes de dirigirnos al punto, porque yo quiero que ustedes vean más o menos lo que Salomón está haciendo. Cuando se dirige y nos habla o nos advierte del hombre malvado, yo quiero que las chicas presten atención, porque se está dirigiendo a las mujeres. Y cuando se dirige a la mujer extraña, yo quiero que los jóvenes presten atención, los hombres, porque se está dirigiendo a vosotros. Salomón está haciendo eso. Está de alguna manera advirtiendo a las chicas del peligro del hombre malvado y advirtiendo a los chicos del peligro de la mujer sensual, extraña y promiscua. Y ese es mi deseo hoy, que tanto hombres como mujeres llevemos palo, porque solamente así aprenderemos, chicos. Lo primero que dice el texto es que nos protege del hombre perverso. Versículos 12 al 15 dice: la sabiduría que nos da a nosotros discernimiento y nos da discreción, dice que también nos preserva, pero también nos
nos la da el Señor para lo siguiente: para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Quiero ir poco a poco que podamos nosotros ver cómo Dios está describiendo a este hombre. Miren cómo el Señor describe a este hombre. El hombre que habla cosas perversas. Su boca está corrompida, su boca está llena de iniquidad, su boca está llena de chisme, de murmuración, su boca está llena de cosas que no edifican. Es un hombre que tiene la boca perversa. Mire también cómo lo describe. Es un hombre que no tiene honor. Dice, de los que dejan las sendas de rectitud. Comienza haciendo bien algo, pero luego, con el propósito de adquirir un mayor beneficio, pierde su honor y deja de ser recto. Comienza a actuar haciendo trampas, comienza a actuar de una manera que no es íntegra. Por eso su camino es camino tenebroso, no anda en integridad. Comienza a vivir vidas escondidas y en secreto. Tiene una doble vida. Muestra una cara en un sitio, pero luego muestra otra cara en otro sitio. Procura hacer las cosas a escondidas. Es un hombre que no es íntegro. Es un hombre que no solamente hace el mal, sino que se deleita en hacer el mal. Le da placer. Se regocija en ver a otros sufrir. Se ríe de las cosas que a Dios le desagradan. Se ríe de los chistes verdes que le comparten sus colegas de trabajo o los compañeros de estudio. Le causa risa ver a aquella persona que hace el mal. Se deleita en hacer el mal. Ahora, chicos, yo sé que ustedes dirán en su corazón, oye, pero ¿quién va a querer andar con una persona así? O sea, ¿quién va a querer realmente andar con alguien tan malvado? Y yo les aseguro, chicos, que me faltan dedos en las manos para contar la cantidad de uno de vosotros con los que ya tienen relaciones con personas así. Con los que desean tener comunión con personas así. Porque, ¿sabe lo que pasa? Nuestra sociedad nos ha enseñado a nosotros que solamente alguien que viola, asesina, mata, alguien que es racista, eso es malo, perverso. Eso nos incomoda eso. Pero la verdad es que Salomón está describiendo simple y llanamente a una persona que no está en Cristo Jesús. Salomón está describiendo incluso probablemente a personas que están ahora mismo aquí. Salomón posiblemente está describiendo a tus compañeros de estudio. Salomón posiblemente está describiendo a tus vecinos. Lo que pasa, chicos, es que nosotros vemos muy superficialmente al pecador. Y estamos en un mundo y en una sociedad tan corrompida que el pecado se está tan normalizando que a nosotros nos cuesta ver, incluso al pueblo de Dios le está costando ver lo que es malo, perverso y abominable. Pero esto es Dios describiendo al hombre sin Cristo en su corazón, al hombre apartado de la gracia de Dios, al hombre que no está en Jesucristo. Simplemente está describiendo a ese hombre. Está describiendo a una persona que vive para sí mismo, se deleita en sus placeres. Está describiendo a una persona que no vive para agradar a Dios. Pero yo quiero preguntar, ¿será que te está describiendo el Señor a ti? ¿Será que te está describiendo a ti?
Y yo quiero que tú te preguntes eso también. Y analices si Dios te está describiendo a ti. Porque a lo mejor tú no te sientes tan malo, tan perverso y tan malo porque no matas, no asesinas. Pero es que tienes que entender una cosa. Dios es santo, 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 santo. Y para Él, para el Señor, solamente hablar mal de nuestro prójimo, solamente eso nos convierte en nosotros en homicidas. Para Él, para el Señor, que tú coquetees en Instagram y pase una mujer semidesnuda y te quedes con esa mirada de coqueteo, dice el Señor que eso ya te convierte en fornicario de corazón y Dios lo aborrece. Cuando hay una película y pasan estas escenas burlescas, cómicas, pero que la naturaleza de ella misma es contradecir el diseño de Dios y tú te ríes, tú eres como ese hombre que se deleita en el mal, que se complace en el pecado. Y por eso, y solamente por eso, y nada más que por eso, nosotros nunca dejaremos de predicar el Evangelio, porque una persona así necesita el poder de Dios. No necesita un medio cambio, no necesita que se le ofrezca un estilo de vida, no necesita psicología, necesita nacer de nuevo. Necesita resucitar de esa vida muerta de pecado en la que está. Necesita que Jesucristo le visite con poder y le dé la vitalidad que solamente Cristo puede darle. Necesita la esperanza que solamente puede encontrar en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Necesitas ir a Jesús y por eso no nos cansaremos de anunciarte a Cristo. Porque solamente una persona en esta condición, Cristo la puede resucitar. Jesús, el Señor por su Espíritu, está describiendo una persona apartado de la gloria de Jesucristo. Y chicas, yo hoy quiero aprovechar esta oportunidad. No sean superficiales a la hora de observar a una persona. Si una persona es capaz de hablar malas palabras, su corazón está podrido en pecado. Porque de lo que sale de nuestra boca es lo que estamos atesorando en nuestro corazón. No sean superficiales a la hora de ver a una persona con las cuales decidan vosotras pasar toda su vida en matrimonio. Pídanle a Dios que le haga ver el pecado como es. Pídanle a Dios que le dé discernimiento. Pídanle a Dios que le dé sabiduría. Porque entre nosotros hay personas que son como este hombre. Pídanle a Dios que guarde vuestro corazón. Porque vosotras sois muy emocionales. Y las emociones os juegan una seria pasada a vosotras. Y no penséis que sois más listas que aquellas que ahora mismo están con un maltratador, aquellas que están ahora mismo con una persona que no sirve para nada. No penséis que sois más listas que ellas. No confiéis en vosotras mismas. Sean prudentes, sean sabias. Pídanle a Dios que le dé sabiduría. Dedos me faltan en las manos para contar hermanas que tristemente por ser superficiales terminaron casándose y comprometiéndose con hombres que muy tristemente nunca, probablemente nunca van a llegar a ser un ejemplo de Cristo y de piedad para ellas. Nunca van a poder disfrutar de un marido que sea cabeza espiritual, un líder servicial, un hombre protector, un hombre piadoso, un hombre amoroso, porque fueron muy superficiales. Pero Dios está advirtiéndonos, chicos, nos está advirtiendo de que no debemos tener malas compañías. El sabio ve las malas compañías y se aparta. ¿Sabes lo que dice el necio? Ah, no, ellos son drogadictos, pero yo no voy a hacer eso. Mamá, otra vez, yo te he dicho,
Son ellos, pero yo no voy a andar fumando porro, ni marihuana, ni drogándome, ni voy a andar como ellos luego. No, a mí no me va a pasar. Así piensa un necio. Pero el sabio entiende, sabe y comprende que el mal puede influenciar su vida. Es humilde y por eso huye. Se aparta de las malas compañías. Y yo te invito a que tengas cuidado de con quién tú andas. Y a los jóvenes, ¿te encanta andar con un hombre así? ¿Cómo son vuestras compañías, chicos? ¿Apreciáis la maldad, la rudeza? ¿Apreciáis a los que son desobedientes? ¿Apreciáis a los que son desordenados? ¿Apreciáis a los que van peor en los institutos? ¿Apreciáis a los bravucones? ¿Queréis la aprobación de ellos? ¿Queréis ser como ellos? ¿Qué queréis? ¿En qué os deleitáis? ¿Qué sale de tu boca? ¿De qué cosas te estás riendo? Analízate, pruébate, para que vayas a Cristo Jesús si Dios te está describiendo a ti. Si Dios te está describiendo a ti, tienes esperanza de ir a Cristo para vida eterna y salvación. Si Dios te está describiendo a ti, tienes esperanza para nacer de nuevo en una simiente incorruptible, en la persona de Cristo Jesús. Si Dios te está describiendo a ti, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si Dios te está describiendo a ti, ve a Cristo y corre, huye, pídele a Él que te haga libre. Y Él lo hará, porque Él es poderoso para hacernos nacer de nuevo. Pero también el texto nos advierte de la mujer extraña. Y este es el cuarto y último punto. Versículos del 16 al 19 dice: Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Miren, chicos, cuando uno lee la Escritura superficialmente nos podemos perder de tesoros, pero en la medida en que dedicamos tiempo, en la medida en que oramos al Señor y pedimos a Dios, Él va abriendo nuestros ojos. Y miren, no es por casualidad que Dios describe cómo actúa la mujer extraña, cómo actúa una promiscua, cómo actúa una prostituta, cómo actúa una mujer fácil. No es casualidad que Dios la describa de esta manera. ¿Por qué, chicos? Porque Dios conoce cómo somos cada uno de nosotros. Dios sabe que los hombres nos dejamos llevar por la vista y por el oído. Dios sabe eso. Nosotros somos tan superficiales y por eso debemos ir muchísimo al Señor Jesús, que nosotros por los ojos hemos cometido muchos y malos errores. Hemos pecado grandemente contra el Señor. ¿Por qué les digo esto? Miren cómo Dios la describe. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. ¿Os dais cuenta? Para el hombre esa mujer es desconocida. Es una persona extraña. Eso apunta a una cosa, hay una distancia entre la víctima y el victimario. Entre la mujer y ese joven del que Salomón está aquí hablando y está advirtiendo, hay una separación. No se conoce, no saben quién es. ¿Por qué? Porque probablemente es una mujer que a los ojos es muy linda, atractiva, sensual, seductora. Pero también Salomón advierte de algo. Habla muy dulce, sabe lisonjear, sabe engañar a los hombres con la palabra. Tú mezclas esas dos cosas, y si tú no estás firmemente en Cristo Jesús, puedes ser seducido, engañado y luego llevado a plena destrucción por una mujer así.
Es una mujer extraña. ¿Qué necio se puede emparentar con alguien extraño? El necio solamente. El sabio no hace eso. El sabio no se deja llevar por la apariencia, ni tampoco por cómo habla una persona. ¿Sabe lo que hace el sabio? Mira, sí, es linda y habla bien, pero vamos a probar a ver de qué está hecho eso. El sabio espera, mira la conducta, mira cómo trata a su padre. El sabio indaga en el pueblo. Oye, fulanita de tal, ¿con quién tú la has visto anteriormente? ¿Ella ha tenido novio? Pues, ¿por qué? ¿Te estás interesando en ella? Ya serías el 45. No estoy interesado en ella entonces. El necio no. Qué guapa, qué bella. Y cómo habla. Y venga, se lo devora esa mujer. Se lo come. Se lo come. Mira, por mujeres así han caído imperios. Por mujeres así, presidentes han sido asesinados. Por mujeres así, matrimonios y familias enteras han caído en destrucción. Por mujeres así, hombres han, como lo describe Salomón, caído en muerte. Y yo sé que suena muy duro hablar así de una mujer, pero es que hay mujeres que son así. Hay mujeres que son lisonjeras. Hay mujeres que son sensuales. Hay mujeres que son promiscuas. Y no solamente las hay. Desde nuestro gobierno se le está enseñando a la mujer que eso es ser una mujer libre. Ese es el modelo de mujer al cual se quiere que aspire cada una de vosotras. Promiscua, atrevida, una mujer mal hablada, una mujer que tiene la iniciativa, una mujer que no es decorosa, una mujer que es sensual. El objetivo del feminismo es que la mujer tiene que hacer todo lo que el hombre hace. Yo a veces escucho debates de personas que piensan con cordura con feministas. Y cuando yo las escucho decir las razones por las cuales reivindican estas cosas es porque, porque los hombres también nos fueron infieles. Entonces nosotros también tenemos que ser infieles. Bueno, porque los hombres nos maltrataban, entonces nosotros también tenemos que ser así. Bueno, porque los hombres tienen la iniciativa de buscar a la mujer, entonces nosotros podemos tener la iniciativa de buscar a los hombres. Una mujer de Cristo no puede ser así. Una mujer de Cristo es santa, es decorosa, es casta, prudente, pasa desapercibida. La mujer extraña es altanera. Se quiere dar a conocer a todo el mundo. La mujer extraña es popular. La mujer sabia, la mujer que está en Cristo, es dulce, sencilla. Es una mujer que no se gloría en cosas superficiales como su belleza. Entiende que eso pasa, es pasajero, que es vano. Pero ama la rectitud, la santidad, el decoro, la prudencia. No es mentirosa. No necesita adular a un hombre para llamar la atención de ese hombre. La palabra lisonja significa que es una persona que dice y hace lo que sabe que le va a agradar al otro. Y con el propósito de adquirir y obtener el beneficio que desea de esa persona, le dice esa mentira. Le dice, qué guapo eres. Le dice, tu mujer no te valora. Le dice, ojalá yo pudiera. ¿Por qué los hombres buenos siempre son los que están casados? Así habla la mujer extraña y lisonjera. Habla con sensualidad, habla con el propósito de que sea dada a conocer. Y es triste, chicos, pero cuando yo voy en el ferrocarril y en el metro, así hay. Mujeres así como Dios las describe. Así.
Es triste, pero la corrupción en la cual han abrazado las mujeres de nuestra generación, y sobre todo las jóvenes, es una cosa que da dolor de vientre, solamente verlo. Pero Dios está describiendo aquí a la mujer extraña y nos las está describiendo con un propósito. Dios quiere que los jóvenes sean librados de ello. ¿Qué estás viendo, chico, en una mujer? ¿Solo ves eso? Lo sensual, lo atractiva. ¿Solo ves las cosas superficiales y externas? ¿O te interesa que sea piadosa, que ame, que sea prudente? Vamos a ver un poco más cómo el Señor describe a esa mujer. Mira lo que dice. Es una mujer que no tiene compromiso ni es fiel. Porque mira lo que dice, deja al compañero de su juventud. Es una mujer que no valora el matrimonio, que lo ve como un mero contrato, como una mera formalidad para, no sé, adquirir una protección, un bienestar. Es una mujer que no tiene palabra. A uno le puede decir que le ama y al otro fácilmente también. Esa es una mujer que abandona el pacto que una vez ha hecho. No tiene escrúpulos para engañar. No tiene escrúpulos para mentir. Otra cosa que describe el texto es una mujer que no honra ni teme a Dios. Dice que olvida el pacto de su Dios. Menosprecia a Dios, menosprecia su voluntad, menosprecia lo que Dios ha hecho, el pacto de Dios. Cuando hablamos de pacto, hablamos de cuando Dios actúa para salvar. Cuando hablamos de pacto, cuando Dios promete sostener a su pueblo. Bueno, una mujer así en el Nuevo Testamento es una mujer que le importa poco lo que Cristo ha hecho por ella. Desprecia a Jesús. No le importa hacer todo aquello por lo cual Jesucristo murió en la cruz. Lo que ocurrió en la cruz fue un pacto que se consumó con la sangre derramada de Cristo. Y es lo que celebramos en la Santa Cena cada primer domingo de mes. Bueno, a esa mujer le vale madre todo eso. Y a lo mejor ustedes no se podrán sentir identificadas, pero probablemente alguna de ustedes no se siente identificada simplemente porque no han tenido la oportunidad de hacer estas cosas. Pero vuestro corazón es así. Deseáis ser así, sensuales, atractivas. Solo estáis pensando en cómo los ven los demás. Pero cuando crezcáis y tengáis la oportunidad, si Dios no sana vuestro corazón y vosotras no os arrepentís, vais a hacer de esta manera. Yo te hago un ejemplo. ¿Cómo has tratado a tu padre y a tu madre? Es un ejemplo de cómo tú podrás tratar a tu marido. Muchas de ustedes a lo mejor no han lisonjeado a un hombre diciéndole cosas para llamar su atención, pero a lo mejor se han usado lisonjas para engañar a vuestros padres para hacer lo que les da la gana. Hablando con tonos de victimismo, hablando con dulzura, papi, que yo te amo, y luego de 3 días de papi, que yo te amo, venga, pum, suelta lo que quieres. Tú sabes que me invitaron para tal sitio. O a lo mejor te comportas bien por una semana, dejas todo en orden, arreglas tu casa, limpias tu casa, eres súper decorosa en tu casa, o ayudas a tu mamá, y de repente tu corazón lo único que quiere es que te dejen salir para aquella reunión en la que van a ir todos los chicos populares de... A lo mejor es por falta de tiempo, pero en tu corazón a lo mejor analiza si no eres una mujer así ya y corrige eso llevándolo a los pies de Cristo. Porque las consecuencias van a ser graves tanto para uno como para el otro. Mira lo que dice. El Señor dice que los que llegan a ella no volverán. El Señor también dice que los que se entregan a ella van a andar por caminos de muerte. El Señor dice que los que andan atrás de una mujer así van a morir y a perecer. Y es la plena realidad.
Chicos, si hay algún pecado que es difícil y que causa mucho daño, y sobre todo entre vosotros, es la promiscuidad, la fornicación, la inmoralidad sexual. Mira, es un pecado que trae enfermedades venéreas. Es un pecado que trae insatisfacción, que promueve droga y alcoholismo. Es un pecado, chicos, que en sí mismo deshonra tu propio cuerpo, te avergüenza, te crea una mala reputación. Es un pecado que te ciega y te impide valorar una familia llena de gozo, paz y amor. Es un pecado que te va a llevar a despreciar el pacto con tu mujer para atesorar la mentira y la vanidad y un placer pasajero con una mujer promiscua. Mira cómo dice este autor: una vida dada temprana en la promiscuidad y el pecado sexual es mucho más difícil de reparar. Es mucho mejor nunca andar por esos caminos. Es por eso que Salomón advirtió: todos los que a ella se lleguen no volverán. Adúlteros y promiscuos rara vez son llevados al arrepentimiento. Generalmente están endurecidos por el poder y el engaño de esa lujuria y por el juicio justo de Dios, infligido peculiarmente a tales personas. La promiscuidad y la inmoralidad sexual, cuando una sociedad la abraza, es por la dureza de su corazón y es porque Dios lo ha entregado a ese deseo y a ese placer. Y el fin de una vida así es una vida de muerte. Es una vida de destrucción. Y es difícil reparar una vida así. Ojo, difícil. Pero yo quiero cerrar el sermón de hoy dándonos esperanza. Yo era como ese hombre que describió Salomón. Yo era necio, mal hablado, promiscuo, y me interesaban las mujeres así como las que describió Salomón. Yo viví una vida también en promiscuidad e inmoralidad sexual. Yo también estaba abrazado por la corrupción y la perversión de este mundo. Pero yo he visto el poder del Evangelio en mi vida, por la gracia y la misericordia de Dios. El Evangelio es poder para salvar, para transformar y dar vida a todo aquel que cree. No importa la condición en la que estés. Si tú persistes en vivir así es porque tú quieres vivir así. Pero no porque no haya poder en Dios para rescatarnos de un estilo de vida y de una muerte repentina. Yo quiero que atesores en tu corazón esto, chicos. Necesitas sabiduría, porque necesitas discernir, porque la sabiduría nos protege y nos protege de la verdad de que hay un mal, de que hay pecado y de que eso trae consecuencias horribles y perversas a nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos crecer en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Búscala, atesórala en tu corazón y clama a Dios para que te ayude a vivirla y aplicarla en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Te alabo por tu bondad, Señor. Ayúdanos a crecer en sabiduría y en santidad. Guíanos a ser más como Jesucristo. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y te ruego, Padre eterno, ayúdanos a confiar en ti, Señor, a vivir en sabiduría, a guardarnos de las malas compañías, a guardarnos, Señor, de la gloria, del pecado. Limpia nuestro camino. Ayúdanos a seguir creciendo en el gozo y en el conocimiento de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.